Vamos a dedicarlo a hablar con Marcelo Taborda, analista de temas internacionales, un amigo, Marce, desde hace muchísimos años. Siempre le consultamos cuando hay eventos como el que ocurrió ayer en Uruguay, el balotaje que definió que Yamandú Orsi es el nuevo presidente electo de ese país y va a asumir dentro de poquito. Marcelo, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, gracias Marce por la disponibilidad de siempre. ¿Quién es Yamandú Orsi? ¿Qué puede pasar? Un cambio importante, sobre todo de la ideología del gobierno, ¿no? Sí, primera cuestión que hay que decir es que después de 5 años, el 1 de marzo del año que viene, en el 2025, que es la fecha pautada ya para los traspasos en Uruguay, va a retornar el Frente Amplio al poder después de un intervalo de 5 que tuvo a Luis Lacalle Pou, el hijo de Luis Lacalle Herrera, como presidente, ahora presidente saliente, al frente de una coalición llamada Coalición Republicana, que integraban algo que años atrás era impensado, ¿no? Una unión del Partido Blanco Nacional con el Partido Colorado, a los que se sumaron después fuerzas menores también, que van en un espectro desde el centro derecha a la derecha, incluso por ahí más extrema, y que esta vez no les alcanzó la sumatoria para revertir el resultado de la primera vuelta. Hay que decir que Yamandú Orsi ya había ganado la primera vuelta con casi el 44% de los sufragios, frente al 27% del candidato Álvaro Delgado, representante del oficialismo, ¿no? De la coalición republicana, y que, bueno, por las reglas, perdón, por las reglas que rigen en el balotaje uruguayo, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se requiere el 50% más uno de los votos en la primera vuelta. No es como el sistema argentino, como el sistema ecuatoriano, que avala la posibilidad de un ganador con menos porcentaje y siempre y cuando le saque una diferencia considerable al segundo. Bueno, Yamandú Orsi, volviendo a tu pregunta original, es un profe de historia, profe digo en esos términos, es alguien que mezcla un poco la postura que siempre aparece en Uruguay, que tan parecida es por ahí a nosotros, ¿no? Desde el propio padrón electoral, la cantidad de habitantes son 3,3 millones y medio aproximadamente los habitantes de Uruguay, y tienen esa mezcla en la ciudad capital, en Montevideo, de tener un ámbito urbano muy importante y ser reconocidos por su respeto de las instituciones y su convivencia, otro elemento tan Ujú. preciado y tan añorado en estas pampas, donde sobre todo se producen estos ataques sistemáticos, por ejemplo, de sectores afines al gobierno a quien no piensa diferente. Bueno, allí hay que decir que ayer muy temprano apenas había producido ya los primeros recuentos, y aunque estaban llegando los números del interior que eran favorables al candidato Álvaro Delgado, el presidente saliente Luis Lacalle Pou salió a reconocer la victoria de Yamandú Orsi y a felicitarlo y a dar rienda suelta también con eso a el festejo del Frente Amplio. Orsi proviene del sector dentro del Frente Amplio del Movimiento de Participación Popular, que es el que responde directamente a José Pepe Mujica y a Lucía, su mujer. Dentro del Frente Amplio es, digamos, un sector combativo, pero que en el momento de ejercer el poder con Pepe Mujica fue también muy proclive al diálogo y a tratar de acercar posiciones entre diferentes sectores, que es un poco lo que ha prometido este profesor de historia, político, venido de la zona de Canelones, que Canelones es un distrito pegado al de Montevideo. Muchos, para evitar Montevideo, cuando van en auto hacia la costa uruguaya, sobre todo a las playas de la zona de Rocha, pasan por Canelones, cuya capital. También tuvo a Yamandú Orsi en el pasado como alcalde, como intendente de la capital departamental, y además conjuga diferentes, digamos, orígenes. Por un lado, el sector campesino, su padre, su familia, trabajaba en el campo hasta que al padre le dio una hernia de disco y tuvo que resignar las labores en el agro para mudarse, digamos, a la capital del departamento, a la Canelones ciudad, donde lo que puso para la economía familiar y para subsistir fue un almacén de ramos generales. Esa
viejas almacenes que ya casi no existen, pero que todavía podemos ver en algunos pueblos del interior de nuestra provincia, por ejemplo, o en el sur del país, o hacia el norte, en poblados más remotos. Bueno, típica almacén de ramos generales, donde, según su hermana, a la cual Orsi reconoce como su primera maestra, el ahora presidente electo forjó su carácter escuchando diferentes posiciones y asomándose a la vida cotidiana con los problemas y las urgencias de distintos sectores, que es lo que él en campaña ha tratado o ha prometido que va a tratar de escuchar a todos esos sectores, sobre todo a los que un modelo y un esquema que en la macroeconomía parecía ser bastante dentro de lo que se puede considerar exitoso, todavía no estaba en su correlato con la situación de muchas personas que seguían padeciendo o siguen padeciendo uno de los fenómenos más constantes de nuestro continente, que es la desigualdad. Marcelo, es, digamos, a priori. Vamos a ver qué pasa cuando le toque empezar a ejercer el poder desde el 1 de marzo, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Es el Hola, regreso Cristian. de la coalición de izquierda y uno se pregunta, esta facción política, ¿cómo se va, o sea, cómo se va a predecir el vínculo con nuestro presidente, desde el lugar en el que está parado nuestro presidente aquí en Argentina? Yo creo que dependerá más de ellos de lo que haga el presidente argentino Javier Milei, ¿no? Creo que la reciente cumbre del G20 en Río de Janeiro mostró que más allá de los discursos, la retórica belicista y agresiva y en algunos casos hasta de mal gusto que tiene el presidente argentino para referirse a sus colegas del continente o de otras partes del mundo, no se condijo con lo que tuvo que tomar como medidas, ¿no? Lo vimos llegar o ir al pie del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que era el anfitrión y organizador de esta cumbre, que primero dijo Milei que no iba a suscribir ese acuerdo, ese potencial reclamo en contra del hambre y la pobreza en esa agenda global vinculada con la Agenda 2030, y sin embargo terminó teniendo que ceder a eso, o en lo que había tirado antes como descalificativos del propio Lula, o hacia el presidente de China, Xi Jinping, a quien acudió después finalmente, y ahora se deshace en elogios para lo que es la Organización de China. Vemos que para muchos eso es el pragmatismo o la realpolitik, y para otros es una concesión que ha debido hacer por imperio de las circunstancias. Habrá que ver ahora, si bien Uruguay es un país pequeño, como ellos mismos se reconocen, ¿no? Esa frase del paisito, es un socio más dentro del Mercosur, al cual el presidente Milei también ha soslayado bastante y amenaza con socavar también si llega a firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos una vez que asuma Donald Trump el 20 de enero. Todas estas cuestiones se van a ir dando el paso. Creo que también el pragmatismo rige a ambos lados del Río de la Plata, porque también tuvimos presidentes que estuvieron no muy buena relación. Recordemos a Tabaré Vázquez con Néstor Kirchner en su momento por el tema de las pasteras, o alguna frase que se le escapó, entre comillas, a Jorge Batlle, presidente de Uruguay, definiendo a los argentinos como todos choros del primero hasta el último, por decir alguna cuestión, y sin embargo la relación, entre comillas, condena a uno y otro a tener un vínculo muy estrecho, sobre todo Uruguay porque es un país más pequeño, pero nosotros, digo nosotros como nación, ¿no? Nosotros los argentinos tenemos también un vínculo muy especial con ese país, y hasta algunos lo tienen desde un punto de vista comercial, ¿no? Hoy veía algunas reacciones en las redes sociales, sobre todo aquellos que no tributan en la Argentina y decidieron mudarse a Uruguay. Habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con el señor Galperín. Si Galperín, claro, ¿dijo algo ya Galperín o no, Marce? No, yo no he podido ver. No lo he visto en las redes, pero sí he visto mucho, frase de él, pero sí he visto comentarios acerca de qué pasaría si el nuevo presidente electo, Yamandu Orsi, reordena un poco, reformula el tema impositivo como una de las herramientas o elementos para lograr mayores ingresos y poder hacer una redistribución en aquellos sectores más necesitados, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor vuelve a la Argentina Galperín a vivir y empieza a tributar aquí.
Claro, alguien estaba haciendo alguna broma, decía que ya estaba tramitando el tema de la ciudadanía paraguaya, dice que reconocía con vínculos muy fuertes con el Estado guaraní. Sí, me recordaba justamente eso, que en algún momento dado se hacía una invitación a los empresarios a ir a instalarse a Uruguay por todas las facilidades que otorgaba, ¿no?, el gobierno en ese momento. Lo mío es un poco más frívolo. Marcelo, buen día. Cecilia te saluda. Hola, Me Cecilia. llama mucho la atención el nombre y apellido, Yamandú Orsi. ¿Qué origen es este apellido, no? La verdad que ahí vos sabés que es una de las cuestiones que iba a tratar de Investigar. averiguar, no lo tengo presente, averiguárselos para hoy, porque tiene un sentido, pero si lees el nombre completo, es un nombre uruguayo Ah, casi de cuestión de Capusotto, tiene 3 nombres de pila y el segundo apellido sí. Martínez, pero además si lees todo parece una historia hecha, además muy cercana a nosotros. El hombre se define hincha de Peñarol de Montevideo, se autodefine también como un ex muy buen jugador de fútbol que después debió dejarlo por las actividades primero académicas y de estudio, después en la política, que también empezó en Canelones. Y además una vinculación, integró ballet de folclore en su tierra y es muy cultor de músicos muy cercanos a nosotros como Citarrosa, Los Olimareños, el dúo Labarnoa Carrera. O sea, hay toda una serie de cuestiones que bien podría ser un candidato salido de acá, ¿no? De nuestro terruño, o que ha tenido mucha relación también con lo cordobés. Dicen que es una persona muy simple. El propio Pepe Mujica, cuando le preguntaron, le pidieron una definición, porque lo considera, él mismo se considera un ahijado político de Mujica y de su esposa Lucía Toponansky, y cuando le preguntaron de defectos sobre Yamandú, Pepe Mujica dijo: es demasiado bueno, como diciendo, es tan campechano y tan conciliador que tal vez eso le juegue en contra, sobre todo con la presión de distintos sectores que van a ir reclamándole por una cuota parte de poder, claro, o por que tome alguna determinación en favor de determinados grupos, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Marcelo. Esto ya entendemos un poquito.